Buenas tardes, bienvenidos a La Palabra y la Tinta. El día de hoy, de nueva cuenta, nos encontramos transmitiendo desde la Universidad Pedagógica Nacional, UPN, y es un gusto para nosotros que nos acompañe en una segunda entrevista el doctor Omar Fonseca. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad de platicar con ustedes acerca de libros. Así es que en la entrevista anterior ya comentábamos pues que tienes publicados 4 libros, ¿no? Y el tiempo pues no nos alcanza para haber hablado de todas tus publicaciones. Así que quien no haya visto la entrevista anterior, pues córrale ahí a la página de Facebook, ya saben, donde podrán encontrar la entrevista con Omar Fonseca con sus 2 libros anteriores, que fueron Entendiendo mi obesidad y mi cirugía bariátrica y Lo que el destino me robó. Esos 2 libros nos los mencionó en la entrevista anterior. También, para quien no conoce a Omar, es doctor, cirujano bariatra, es pionero en América Latina del mini bypass gástrico y es especialista en cirugía bariátrica, médico general por la Universidad Autónoma de Baja California, y bueno, un gran currículum. Pero el día de hoy nos va a hablar de sus 2 libros, sus últimos 2 libros, y uno de ellos, con el que vamos a abordar primero, es Tu más grande anhelo. Omar, ¿cómo surge Tu más grande anhelo? Mira, Tu más grande anhelo fue el primer libro que empecé a escribir. Lo empecé, la fecha exacta no la tengo, pero por allá alrededor de unos 20 años atrás. Y creo que, bueno, la inquietud por la escritura es una situación que ya se trae. ¿Desde pequeño la traes? Sí, definitivamente. Mi opinión es que sí, y creo que te comenté en la entrevista previa que cuando ese instinto o ese deseo con el que se nace de poder manifestar nuestras ideas a través de la escritura se reprime, esto genera frustración en los escritores. La necesidad, ese demonio por escribir siempre debe de manifestarse y siempre debe de ser de una manera correcta, es decir, la manifestación de las ideas a través de la escritura para el escritor es fundamental. Entonces, esa inquietud por escribir siempre la he tenido. Cuando hablamos de esta novela, Tu más grande anhelo, quiero comentarte que también surge de la necesidad, de la imperiosa necesidad de poder sacar todo lo que un joven estudiante de medicina y posteriormente estudiante de una especialidad en el área de la cirugía, pues tenía por cosas que quizás no comprendía el comportamiento de los enfermos, las enfermedades y todos los fenómenos que ocurren dentro de un hospital. Entonces, Perdón, Omar, ¿fueron tus primeros escritos? Sí. O sea, ya traías esta inquietud desde pequeño, pero fue, digamos, hasta que estabas estudiando que empezaste a escribir. Definitivamente sí. Este libro, Tu más grande anhelo, lo empecé a escribir en un cuaderno, con una pluma cualquiera, y sí fueron mis primeros escritos que retomé con el tiempo, pero sí creo que fue una especie de catarsis, una especie de ayuda que yo mismo me daba al escribir la interpretación de, por ejemplo, ver un paciente en vísperas de la muerte, o como yo percibía el fenómeno de la vida, el fenómeno de la curación, y es la narrativa de una serie de relatos de un médico, en este caso yo, a través del tiempo. ¿Es tu vida diaria? Sí, es mi vida diaria y la vida diaria de la mayoría de los médicos y de la mayoría de los estudiantes. Tu más grande anhelo, entonces, está basado en tu día a día como doctor. Sí. ¿Cómo tratas con los pacientes? Sí, para mí es muy importante la comunicación con la sociedad. La mayoría de mis libros que hablan sobre el aspecto de la medicina tratan de enseñarle a la gente el lado humano, cómo pensamos, cómo sentimos. El médico no es nada más esa parte que la sociedad conoce de la medicina. Somos amigos, somos hijos, somos hermanos, esposos, en fin. Pero no lo vemos así, ¿no? Sí, exacto. O sea, vemos al doctor y cúrame, ¿no? Yo creo sí, que hasta ahí. Ese es uno de mis objetivos a la hora de escribir. Quiero
mostrarle a la gente qué es lo que siente y qué es lo que piensa el médico. Uno de los aspectos que trato, por ejemplo, en este libro es la manera como nos enfrentamos a las complicaciones en nuestra práctica de la cirugía, por ejemplo, y cómo nos enfrentamos a la muerte. Para la mayoría de las personas somos indolentes, pero no hay carencia de sentimientos. Nosotros somos de carne y hueso, nosotros también sentimos. Y cuando tenemos un paciente complicado, quisiéramos intercambiarnos por él, porque es una vida que nos ha sido prestada. Y es importante que la gente sepa que en el proceso de curación, en el proceso de salud y enfermedad, no todas las cosas dependen de nosotros. Sin embargo, somos responsables de ello. Y es que yo creo que en la escuela, o no sé si me equivoco, pues no les enseñan esto, ¿no? El cómo acercarse a la familia, ¿no? Del paciente. Sí, mira, ese es otro de los aspectos que veo que en cada entrevista tocas puntos fundamentales, haces preguntas que... Siento que a lo mejor como muy fríos. Sí, esta parte definitivamente no se enseña, y esta parte es otro de los puntos por los cuales me gusta escribir y quiero llegar a los estudiantes de medicina y llegar a los médicos. Es muy complicado cambiar la forma de pensar de un médico que ha sido entrenado a no manifestar ningún tipo de sentimiento. De emoción. Porque así se nos enseña, efectivamente. Eso es lo que se enseña. Y finalmente no se enseña con el afán de lesionar a nadie. Simple y llanamente se nos enseña a poner nuestros sentimientos en una bolsita y guardarlos en nuestra bata. Pero seguimos siendo seres humanos y es muy importante reconciliar al médico con su yo humano. Esa es la piedra angular de la mayoría de mis trabajos. ¿Qué pretendes lograr con este libro? Lo que pretendo lograr es lo que ya comentaba, que se fomente en los estudiantes de medicina y en los médicos esa reconciliación con el lado humano, con el lado social. Decirle a la sociedad que el médico es mucho más de lo que percibe en la consulta o en un hospital. Es decir, me gustaría que la sociedad perciba la parte humana del médico y que el médico no tenga ningún tapujo a la hora de mostrar esa parte. Te interesa mucho lo que es la problemática social, ¿no? Sí. Creo que me doy cuenta en la entrevista anterior, con Entendiendo mi obesidad, que es un problema social, pues lo mencionábamos, ¿no? La obesidad. Y también a través de ese libro quieres guiar a tus pacientes en saber qué es lo mejor para ellos, en después de una cirugía, darle el seguimiento, ¿no? Y también con este libro hacer ver al paciente y a su familia que un médico es un ser humano, como mencionas. Sí, insisto, tus intervenciones son muy, muy apropiadas. Sí, definitivamente sí. Fue Augusto Comte, el padre del positivismo, el padre de la sociología actual, quien claramente dijo que la sociedad es el medio perfecto para poder aplicar el método científico. El médico está confundido en esa parte y es menester de mis libros, de mis obras y de mi trabajo decirle que estás confundido, médico. ¿A qué me refiero? No se puede desprender al enfermo de la sociedad, ni a la enfermedad de la sociedad. Ambos son fenómenos sociales, ambos son parte de la sociedad. ¿De qué le sirve al médico darle medicamento a un paciente sin resolver la otra parte, la parte social, que es la parte que en la mayoría de las ocasiones está fallando? Pero si fallan esas dos comunicaciones, no va a darse el proceso de curación. Para mí es muy importante que el médico comprenda, porque el médico, con su método científico, a la hora de sus investigaciones, el médico descubre, pero no comprende qué es lo que hay detrás. Es decir, podemos nosotros identificar la dosis apropiada, por ejemplo, para dar un medicamento para tratar la diabetes o la hipertensión. Pero ¿qué hay detrás de todo eso, de lo que está sintiendo el paciente, ¿no? ¿O qué fue lo que le originó la diabetes?
o la depresión, o la obesidad. Entonces eso no lo sabe el paciente, el doctor, y no va más allá, ¿no? Sí, esa parte social es fundamental, recobrar, darle más credibilidad y tomar más en cuenta ese aspecto social, ese aspecto humano. El médico necesita ser más humano, el médico necesita reconciliarse con las ciencias humanas. Eso es fundamental para impedir la deshumanización de la medicina, que es el otro libro en el cual estoy trabajando. Pero mi hipótesis y mi teoría es que la deshumanización de la medicina tiene como epicentro, como base, el desenganche del humano, del médico con su lado humano. Es decir, creo y estoy plenamente convencido que si el médico invirtiera un poco más de tiempo en la lectura, en la introspección y en el análisis de su lado humano, sobre todo en el aspecto de la lectura, porque menosprecia esa parte, porque el médico quiere saber de dosis, de medidas, de tamaños, de pesos, de estudio, pero la otra parte que es fundamental para entender el proceso completo, que es la filosofía, que es el entendimiento del comportamiento humano, esa parte le falta al médico, y esa es la parte que yo quiero reconciliar con todos mis libros. ¿Tu más grande anhelo está dirigido solamente para doctores? No, Tu más grande anhelo es una novela o es una narrativa, digamos una narrativa novelesca, es decir, yo muestro a la sociedad en general cómo es el día a día en la vida de un médico, pero es para todo público. Es importante, es como leer el programa de Grey's Anatomy, para que ustedes más o menos comprendan, pero en el lado mexicano o en el lado latino, las peripecias a las cuales nos enfrentamos los médicos en el día a día, pero es para todo público. ¿Qué fue lo más difícil de escribir Tu más grande anhelo? Lo más difícil y quizás lo que inicialmente me motivó fue el caso de Aarón, un caso que narro ahí en el libro, de un muchachito que vi cuando yo me estaba entrenando como cirujano, con un cáncer terrible, y que me decía que quería vivir, que quería conocer el mundo. Cuando me lo decía, el impacto emocional que esto me generó, en aquel tiempo habré tenido unos 26 años. ¿Qué hace un joven de 26 años enfrentándose a este tipo de situaciones? No hay formación ni hay preparación que se pueda adquirir en una universidad para hacerle frente a esto, porque esto nada más lo da la vida. Y fue un impacto terrible. Él quería aferrarse, se aferraba a la vida, pero la vida tenía otros planes. Y es que es súper joven. ¿Cuántos años? Yo tenía 26, él tenía yo creo que unos 14 años. Una situación, creo yo, muy difícil a esa edad y también para ti. Sí, para ambos, definitivamente. Muy bien, Omar. Después de Tu más grande anhelo, viene El paradigma de la medicina. Sí. Cuéntanos un poquito de tu libro. En este punto quiero comentarte que mi hipótesis en el paradigma de la medicina es que la medicina está llena de paradigmas, de comportamientos que el médico tiene para consigo mismo y para con la sociedad, pero los ejecuta en el día a día. Nos son enseñados esos comportamientos, pero no conocemos su origen. Y estos paradigmas, según mi hipótesis, necesitan ser revisados y necesitan ser derrumbados para poder dar origen a una nueva camada de médicos que sean percibidos por la sociedad como más humanos, pero también retomo lo que hablé hace un momento, el tema de la reconciliación del médico con su lado humano y ese dejar de menospreciar el conocimiento que no está dado en los libros de medicina. Entonces, el paradigma de la medicina trata de derrumbar esos comportamientos inútiles que lo único que hacen es deteriorar la calidad de vida de los médicos. ¿Van un poquito unidos los dos libros? ¿Van de la mano? Sí, yo tengo toda una secuencia en cuanto a este tipo de libros, es decir,
me gusta mucho abordar el tema de la filosofía médica y es uno de los, bueno, es el nicho en donde yo me he desarrollado. Como te comentaba en la entrevista previa, escribo lo que yo quiero escribir, es una forma de manifestar mis ideas, pero en el tema de la filosofía médica sí tengo varias obras literarias que sí definitivamente van concatenadas una con la otra. Háblanos un poquito de la portada del paradigma de la medicina, porque está muy interesante. El paradigma de la medicina, en la portada tiene, como ustedes pueden ver aquí, lo voy a tomar, este es un modelo que se hizo en donde en una habitación metieron a varios monos, les pusieron una escalera y en la parte superior de la escalera fruta, pero arriba de la fruta, si ustedes se dan cuenta, en la parte superior hay una especie de manguera o contenedor de agua, de manera tal que cuando uno de los monos intentaba subir para tomar la fruta, se abría la manguera y mojaban a los demás monos que estaban en la parte de abajo, no al que subía. Esto dio pie a que cada que uno de los monos intentaba subir por la fruta, los demás le impedían el ascenso para que no los mojaran. Pero con el tiempo fueron cambiando a cada uno de los monos, a cada uno de la camada de los monos, y en la nueva camada no sabía qué era lo que pasaba, pero cada vez que uno intentaba subir a tomar la fruta, los demás lo bajaban, pero no sabían por qué, porque ya no los mojaban. Ese es el origen de los paradigmas. Son conductas y son comportamientos que no sabemos su origen. Y los vamos siguiendo, ¿no? Sí, por costumbre. Y a veces es una mala costumbre. ¿Cuál, por ejemplo? Una mala costumbre así sencillita es la de que el médico no lee cosas que no vayan relacionadas con la medicina, porque se priva de muchísimo conocimiento. Pero aquí yo trato paradigmas mucho más complejos. Por ejemplo, hablo del paradigma de la necesidad o la solidaridad que la sociedad pide al médico en relación a la muerte. Romper con ese paradigma, sí, con esa idea. Sí, es importante romper con los paradigmas y voy a explicarles por qué y voy a hablar así brevemente sobre este paradigma. Los familiares del paciente, la sociedad en general quiere que el médico viva el duelo de la enfermedad y la pérdida como si fuera de él. Quiero que sepas que eso es imposible, porque el médico, por su salud emocional, no puede estar experimentando un duelo tras otro, porque el médico también tiene hijos, tiene esposa, tiene mamá, tiene amigos. Experimentar un duelo tras otro va a condicionar que el médico finalmente caiga en lo que invariablemente le pasa, ansiedad, depresión y estar medicado, porque no se puede humanamente estar cargando con una pena tras otra, tras otra y tras otra. El médico debe de aprender a separar esas partes y la sociedad debe de entenderlo. Y ese es uno de los puntos que yo trato ahí. Y hablo de ese paradigma. El médico quiere sufrir como sufre el familiar cada que tiene una pérdida. Pero no puede darse esa oportunidad. Exacto, ni puede, ni debe. No puede vivir ese duelo. Claro, porque es acumulativo y tarde o temprano esto va a cobrar una factura. ¿A quién va dirigido este libro? A la sociedad en general y a los médicos. Yo quiero que la sociedad entienda cómo es el fenómeno de atención, qué es lo que sí puede esperar de un médico y qué es lo que no puede esperar. Pero por otro lado, quiero que los médicos y los estudiantes de medicina lean mi libro y que derrumben esos paradigmas. Es importantísimo que los médicos revisemos desde la forma como nos preparamos, para que no sigamos teniendo conductas que traen como resultado rupturas familiares, separaciones, divorcios, y el fracaso de la vida personal del médico, pero sobre todo
que se rompa la relación entre los médicos y la sociedad. Lo que pasa que, pues sí es muy difícil, como te decía, romper con este paradigma, con este chip, porque ya traen ustedes un patrón muy marcado, ¿no? Desde que están estudiando. Sí, definitivamente. Hay uno de los capítulos que yo hablo en donde se llama La letra con sangre entra, y ese es otro paradigma. Debe de cambiarse y debe de modificarse la forma como los médicos aprendemos, porque el médico lo da todo a cambio de la preparación y cree que es correcto, y eso no es correcto. No es correcto porque va de por medio su salud. Así brevemente voy a comentar, se me vino rápido a la mente otro de los paradigmas que yo trato, el paradigma de la vocación. ¿Cuántas vidas no se perdieron con el COVID bajo el argumento de la vocación? Oye, pero es que no puedo entrar porque no tengo el equipamiento suficiente para poder hacerle frente. ¿Y tu vocación? Ese es un paradigma. Es decir, bajo el chantaje y el argumento de la vocación, el amor a la profesión, es que se expuso a muchos médicos y se sigue exponiendo a muchos médicos. Insisto, ¿qué nos enseñó el COVID? Cuando médicos, enfermeros y enfermeras eran expuestos bajo ese argumento de la vocación. Porque es tu vocación, porque eres doctor. Claro. Tienes que hacerle frente. Claro, pero así no funciona esto. El médico también debe de incluirse en la ecuación. No puedo cuidar a otros si yo no me cuido a mí mismo. Yo tengo que ser parte de esa ecuación. ¿Cuál de las dos vidas es más importante? ¿La mía o la del paciente? Las dos son importantes. Yo me he comprometido como médico a ayudarte a sanar, no a enfermarme contigo, ni a morir contigo. Ese es uno de los paradigmas que yo trato en mi libro. Porque si yo me enfermo contigo, voy a contagiar a mi esposa, a mis hijos, y ellos no son médicos, son ajenos a esta situación. Pero la sociedad, lo que nos enseñó en la pandemia es que veía mal a aquel médico que no quería exponerse. Entonces, estos son temas que definitivamente... Y yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? A las emociones, a lo que tratas en tu más grande anhelo, que también soy humano, pues, ¿no? Claro, o sea, esa parte... soy doctor y me debo de enfrentar a la pandemia, pero debo yo estar bien, claro, físicamente y emocionalmente sobre todo. Esa es la parte crucial de mis libros. Yo trato de reconciliar y trato de mediar entre la sociedad y los médicos, y trato de mostrarle al médico y decirle que con mostrarse más humano no se va a hacer menos, no pasa absolutamente nada. Y trato de derrumbar paradigmas para dar origen a una nueva camada de médicos que sean mucho más funcionales en la sociedad. Y decías ahorita tú algo bien importante, durante la pandemia, cuando a muchos médicos y a muchas enfermeras las obligaban a atender pacientes sin las medidas de protección adecuadas, y decía, pues es que es tu trabajo. No, no es tu trabajo. El bombero no va a apagar un incendio sin su equipo, sin agua, y no se va a meter y no se va a arriesgar. Un policía no se va a enfrentar a un delincuente desarmado. El juez no va a condenar a nadie sin la protección de la ley. ¿Por qué el médico va a exponerse y exponer a los suyos? ¿Cuál de las dos vidas es más importante? Y es que, pues a todos nos sorprendió la pandemia. No estoy justificando, pero pues no estaba preparado el sector salud, ¿no? Sí. Y era muy fácil, pues decir, pues tú eres médico, pues aviéntate, ¿no? O sea... Aquí, ese es el punto más importante. Cuando me preguntan sobre... ¿quién debe de leer mi literatura? Siempre les digo los dos. La enfermedad, las personas que nos están escuchando, yo, en algún momento nos vamos a enfermar. La mayoría de nosotros vamos a morir en un hospital. El 100% de las personas en algún momento de nuestra vida tendremos contacto con un médico, y lo hemos dicho en este programa. Enfermos y enfermedades son fenómenos sociales, de manera tal que necesitamos leer, necesitamos saber cómo piensa, cómo siente la persona que nos está atendiendo.
Muy interesante, Omar, todos estos temas que tratas. Ya para finalizar, ¿qué te deja escribir esos 4 libros que tienes publicados? Híjole, lo primero es que es nada más el inicio. Las ideas son interminables y ese demonio por seguir escribiendo no se va. Al contrario, cada que escribe quiere que escribas más y más. Y es que una vez que ya lo haces, sí, sigues. No te deja lugar para el descanso, y lo que me deja es pues la imperiosa necesidad de seguir manifestando mis ideas. Pero te voy a contar algo importantísimo que no quiero extenderme mucho. Lo he dicho en mis redes sociales. Cuando yo escribo, me acuerdo mucho de cuando vivía en la Ciudad de México y que iba en el metro y veía gente tocando. Podías darles una moneda, pero ellos querían que los escuchara. Esa parte me vino a la mente cuando saqué mis libros. Es una necesidad de decirle a la gente, mira lo que escribí, léelo, ahí está, yo quiero que lo leas. Y no me importaría regalarlos o ir a las calles con volantes y decirles, mira, yo estoy escribiendo esto, eso es lo que pienso, esto es lo que siento, claro, te lo transmito. Es esa necesidad que tiene el escritor ahora en una segunda etapa de que sus obras sean revisadas y sean analizadas por la gente. ¿Dónde podemos encontrar tus libros? Como soy un escritor independiente, ahorita los tengo en mi consultorio. Me pueden encontrar en las redes sociales. ¿Como Omar Fonseca? Sí, como Omar Fonseca o como Dr. Omar Fonseca. Es muy sencillo encontrarme. Le ponen al buscador o a sus redes sociales. Y sí que está activo en redes sociales. Instagram, sí. TikTok, Facebook y todas las redes sociales, ahí lo pueden encontrar. Sí, todo tengo. Es muy sencillo encontrarme y los invito para que lean mis libros. Muchas gracias Omar por habernos acompañado. Te esperamos en otro programa con tus próximas obras que vayas a publicar. Muchísimas gracias a ustedes de verdad nuevamente por la oportunidad. Gracias amigos por habernos acompañado en esta entrevista. Así que ya saben dónde buscar los libros del Dr. Omar Fonseca. Ahí está en todas las redes sociales. Un gusto que nos hayan acompañado. Mi nombre es Edith Rodríguez y muchas gracias a nuestro productor Diego Amezquita. Hasta la próxima.